Denme un segundo. Presentar. Okay. ¿Tuvieron chance de ver los videos? Sí, Lick. Excelente. Yo me voy a mi mansión sin ningún problema. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí, licenciada. Sí, Lick. Muy bien, perfecto. Ok, vamos a concluir con el tema Recording in de progress. aprendizaje para, bueno, concluir lo que empezamos la semana pasada. Entonces, la semana pasada hablábamos de trastornos del lenguaje y la comunicación, deficiencia intelectual, un poco acerca de autismo. Y ahorita vamos a hablar un poco más específico de algunos de los trastornos que aparecen en el CIE-10 o el DSM-5. Entonces, la idea de que ustedes pudieran ver los videos antes de esta sesión es para que pues podamos comentar y ustedes puedan hacer aportes también a lo largo de la discusión del tema. Entonces, los objetivos van a ser aprender a identificar y diagnosticar con los criterios actuales los trastornos de aprendizaje del comportamiento, ofrecer las herramientas diagnósticas principales de cada uno de los trastornos y aportar las habilidades técnicas y principales, las habilidades y técnicas principales de intervención reeducativa, psicológica y escolar familiar. Entonces, ¿qué son los trastornos de aprendizaje? Es la incapacidad persistente, inesperada y específica para adquirir de forma eficiente determinadas habilidades académicas. Entonces, estas habilidades académicas se pueden resumir en problemas de lectura, de escritura, cálculo, dibujo, coordinación motora, etcétera, ¿no? ¿Y qué ocurren a pesar de que el niño tenga una inteligencia normal, siga una escolarización adecuada y su entorno sociocultural sea favorable? Entonces, aquí hay varios puntos importantes con respecto a los trastornos de aprendizaje. Para poder determinar que una persona tiene realmente un trastorno de aprendizaje, se tienen que descartar estos aspectos. Es decir, la inteligencia, el nivel intelectual de esta persona tiene que estar por lo menos dentro del rango normal. Si el niño o el estudiante o el aprendiz tiene una inteligencia abajo del promedio, limítrofe o muy por debajo del promedio, entonces ya no se consideraría un trastorno de aprendizaje como tal, sino más bien los problemas o las dificultades que tiene para aprender se derivan de un retraso en el nivel intelectual. También tiene que ver con que la escolarización sea adecuada y que el ambiente en el que está el niño sea favorable. Entonces hay que descartar también aspectos contextuales que podrían afectar el rendimiento del niño. No ir de un solo por el diagnóstico, es decir, como le está yendo mal en matemáticas, entonces el niño tiene discalculia. Hay que descartar todos estos factores antes de poder llegar a este diagnóstico. Entonces, las dificultades escolares se pueden clasificar por su etiología en dificultades de origen primario, dificultades específicas y dificultades derivadas del entorno social, familiar y cultural. Entonces, son dificultades de escolaridad de origen primario ocasionadas por, uno, déficit intelectual en el límite de la normalidad o un coeficiente intelectual que sea, esté en los extremos, ¿no? Problemas neurológicos, alguna enfermedad crónica o incapacidad física, algún déficit sensorial, ya sea auditivo o visual, enfermedades carenciales como malnutrición, ferropenia, alteraciones tiroideas,
y rinitis crónica, que suele ocasionar problemas para oír, aprender a hablar y pronunciar correctamente. Entonces, si las dificultades de aprendizaje pueden derivarse de un origen primario, como estos 6 que vemos acá, una de las cosas que tenemos que evaluar al momento de diagnosticar trastornos de aprendizaje es que los deficiencia de hierro. Ok, Lick, gracias. Con gusto. Una de las cosas que tenemos que diagnosticar o de hecho, poder decir de que no se debe a eso es cualquiera de estas seis aspectos. Esto debe ser detectado y abordado precozmente. Entonces, por ejemplo, si usted está evaluando un niño que tiene, en el cual sospecha que tiene dislexia, una de las primeras cosas que usted tiene que poder diagnosticar es si no se debe a alguna afectación física, algún problema para ver o algún aspecto neurológico que esté interfiriendo en el proceso visoperceptivo motor. Cuando hablamos de los trastornos específicos de aprendizaje, entonces vemos que, bueno, están clasificados, podemos decir, en 4 grupos específicos. En aptitudes escolares, que aquí tenemos la discalculia, las disgrafías, la dislexia y la disortografía. En el lenguaje y el habla, dificultad para hablar y dificultad para entender lo que nos están diciendo, solo lo abordamos la semana pasada, dificultades motoras y el trastorno por déficit de atención. Entonces, ya vimos que discalculia son problemas para resolver ejercicios matemáticos u operaciones matemáticas. Las disgrafías tienen que ver con dificultad para poder escribir. Generalmente son personas que tienen como una ortografía bastante torpe. La dislexia, dificultad para leer, y la disortografía, problemas para escribir correctamente las palabras. Entonces, el abordaje directo en estas dificultades debe hacerse dentro de la escuela con programas individualizados por cada dificultad específica y siempre en colaboración con los profesionales específicos en cada área. De ahí la importancia de trabajar con un equipo multidisciplinario, el pedagogo, médico si es necesario por alguna afectación física, y tiene que haber trabajo dentro de la escuela y también involucrar al padre de familia para poder dar seguimiento dentro del núcleo familiar. Entonces, ¿cuáles podrían ser algunos de estos factores? Tenemos los factores que son intrínsecos del niño y hay factores ambientales. Estos van a combinarse para poder intervenir o influir en el proceso de aprendizaje del niño, ¿no? Entonces, cuando hablamos de los factores del niño, decimos que, bueno, tiene que ver su nivel de inteligencia, el estado de salud general del niño, los problemas de vista u oído, la personalidad o trastornos específicos de aprendizaje y algún otro trastorno mental. Y cuando hablamos de los factores ambientales, hablamos del lenguaje en el hogar, la atmósfera de aprendizaje en casa, los problemas familiares, cambios de escuela, absentismo y la calidad de la escuela. Entonces, claro, al combinar factores del niño que probablemente no estén en su óptimo estado con factores ambientales deplorables, nos va a dar un progreso educativo no satisfactorio. Entonces, el pronóstico del niño para el aprendizaje es bastante limitado en ese sentido. Entonces, cuando hablamos de los precursores de los trastornos de aprendizaje, tenemos intrínsecos o inherentes al niño y extrínsecos que son influenciados por el entorno.
Entonces, cuando hablamos de trastornos inherentes al niño, hablamos de los trastornos del desarrollo. Aquí, por eso es importante hacer una buena anamnesis, una buena historia del desarrollo del niño para poder identificar si logró los hitos de desarrollo en el tiempo em, que le tocaba. Si no, entonces podemos decir que desde temprana edad el niño mostraba signos em, de retraso en hitos importantes que podrían influir más adelante. Entonces, tenemos alteraciones sensoriales, alteraciones neurológicas y factores perinatales. Todo el ambiente prenatal y postnatal, eventos que pudieron haber surgido durante el embarazo y también al momento de nacer. Que todo esto viene a investigarse también en la historia clínica del paciente. Y cuando hablamos de los extrínsecos, puede ser el entorno social, exposición a neurotóxicos ambientales, malnutrición o perturbación emocional, que puede estar influyendo en el desempeño del niño. Entonces, los principales trastornos de aprendizaje son dislexia, discalculia, trastorno del aprendizaje no verbal y TDAH. Cuando hablamos de dislexia, ya habíamos dicho que es el trastorno de la lectoescritura. Generalmente se ve como acompañado. Si tiene problemas para leer, muy probablemente va a tener problemas para escribir. Discalculia, trastorno de las matemáticas. Aquí tiene problemas para la adquisición de conceptos numéricos y la aritmética, la comprensión de las operaciones matemáticas, confunden los signos, no entienden cantidades, por lo tanto se le hace difícil poder resolver problemas matemáticos de forma adecuada. El trastorno del aprendizaje no verbal, aquí este es, digamos, el que presenta un mayor espectro de síntomas y es más difícil de diagnosticar por hacer un diagnóstico diferencial porque muestra varios síntomas de trastornos de desarrollo, autismo, TDAH y demás, entonces es complicado hacer este diagnóstico diferencial, ¿no? Pero las características o el tipo de alteración que generalmente se presentan son problemas de coordinación, motricidad fina, aprendizaje y socialización, como una importante diferencia entre las capacidades verbales y las no verbales. Y el trastorno de déficit por atención, el trastorno por déficit de atención tiene problemas atencionales, impulsividad e hiperactividad. Ok. Entonces, la dislexia es el trastorno de aprendizaje más frecuente y también es el más estudiado. Entonces, generalmente cuando decimos trastornos de aprendizaje, lo primero que se le viene a la mente es dislexia. El 80% de los niños con trastorno de aprendizaje padece dislexia y hay varios estudios o suficientes estudios que sustentan estos datos. La dislexia se define como un trastorno del neurodesarrollo que genera problemas en el aprendizaje y el uso del lenguaje, la lectura y la escritura, ya que se ven afectadas las áreas básicas del proceso fonológico y de decodificación de palabras aisladas, como explicaremos más adelante. La mayoría de los estudios describen una prevalencia del 5 al 10% en la población infantil, aunque otros muestran cifras mucho más elevadas, hasta, digamos, un 17.5%. Entonces, ¿cuáles son las características de este trastorno? De lo que pudieron observar en el video.
Pues primeramente, de lo que vimos en el video, es que los niños tienden a confundir algunos fonemas, ¿verdad? Algunas letras como la P con la Q o que las invierten a la hora de hablar, ¿verdad? O a la hora de escribir, por ejemplo. Sí. Ok, entonces el síntoma más común es invertir las letras y confundirlas. ¿Qué más? Iliam. Decía, Eh, También reportaban que la característica que ayuda más a identificarlo o por la que los padres ponen especial atención a los niños es por lo que acusan como mentiras, como que en el proceso de estar aprendiendo a leer, ponen al niño a leer y el niño como no puede diferenciar bien las letras, trata de inventarlas o terminar la oración como sea. Entonces, esa suele ser la característica por la que identifican los padres que hay un problema en el proceso del niño. Tratan de compensar de cierta forma la dificultad que tienen. Entonces quieren terminar o cumplir con la tarea, pero al no poder compensan, así como usted está diciendo. Okay. Creo que Bárbara iba a dar a hablar. creo que decían de que tienen 2 años menor que el desarrollo de, por ejemplo, tienen 2 años de retraso en su capacidad de escribir o de leer. Sí. Y también hablaba un poco del factor emocional al que se enfrentan estos niños, ¿no? Esa ansiedad de hablar, o mejor dicho, de leer un párrafo, alguna oración en frente de sus compañeros, sabiendo de que la tarea se les hace difícil, de que es muy probable que se equivoquen y que eso puede generar ciertas burlas por parte de sus compañeros. Entonces, le genera mucha ansiedad poder leer textos en voz alta en frente de sus compañeros o alguna otra persona. Es un trastorno familiar y hereditario, es decir, si el niño tiene antecedentes de dislexia en su familia, muy probablemente lo vaya a desarrollar, ¿no? Históricamente, la dislexia se ha descrito con mayor frecuencia en varones. Su incidencia es mayor en determinados idiomas, principalmente en las lenguas en las que la correspondencia fonológica y grafológica es menor. Y la dislexia no es un trastorno curable, pero sí es tratable. ¿Qué significa? Que podemos hacer un plan de intervención, pero la persona que padece dislexia realmente no va a poder eliminar en su totalidad los síntomas, pero va a poder aprender a desempeñarse de manera efectiva en su medio. Y las medidas terapéuticas se basan en intervenciones sobre el lenguaje, la fonología, la escritura y también tiene que haber un aspecto del trabajar la parte emocional, ¿no? Para trabajar la ansiedad por leer en público. Entonces los subtipos de la dislexia son fonológica, de superficie y mixta. Fonológica tiene que ver con problemas en el desarrollo de la lectura grafonémica, o sea, sílaba a sílaba, les cuesta mucho poder desarrollar esta lectura. Y de superficie, que los problemas para el desarrollo de la lectura léxica, o sea, que alteran las palabras, las letras, las confunden. Y mixta, combinación de los dos tipos anteriores. Entonces, que les cuesta leer sílaba por sílaba y encima pueden confundir las letras. La B por la D, la P por la Q, etc. Discalculia. Discalculia es un trastorno de aprendizaje que provoca en el niño una dificultad para la adquisición de habilidades matemáticas en niños con inteligencia normal.
estabilidad emocional y una formación académica adecuada o estándar. Entonces, si el niño viene de un contexto donde la formación académica no era la adecuada, probablemente no sea discalculia como tal, sino sea problemas en cómo se le enseñó, ¿no? Entonces, con una educación adecuada, una educación de calidad, eso se puede resolver. Afecta muchas de las actividades cotidianas. Entonces, ahora usted imagínese, no en un contexto académico, ¿cómo se le puede dificultar la vida a una persona que tiene discalculia? ¿Qué tipo de problemas se podrían presentar para una persona que tiene discalculia? Hasta el simple hecho de comprar, licenciada, el tratar de sumar cuánto es el gasto de la compra mínima de un fresco, un churro, un niño en el caso, ¿verdad? Exacto. Entonces van a una tienda, una pulpería, el supermercado y demás, y se les va a dificultar el cambio. ¿Qué más? La parte emocional, licenciada, más que todo la frustración, el hecho de no poder ser competentes, de poder hacer procesamientos matemáticos, ya sea simples o complejos. Ujú. Entonces hay una afectación emocional, así como lo hay en la dislexia. Van a tener problemas para, por ejemplo, las direcciones, dar la hora, poder desarrollar alguna actividad que requiere instrucciones con cantidades. Entonces, hace que su desempeño en el día a día sea bastante complicado. Es un trastorno que afecta por igual a niños y a niñas, aunque según algunos estudios podría ser más frecuente en niñas. Y puede suceder de forma comórbida con otros trastornos, por ejemplo, la dislexia o el déficit de atención. Entonces, si el niño tiene un problema para poder identificar los símbolos, ya sea letras o números, entonces probablemente esté combinada dislexia con discalculia. También es un trastorno que tiene un marcado componente familiar y hereditario, aunque se considera que su origen es multifactorial. Depende de la educación, depende del ambiente, de la genética, etc. Entonces existen múltiples teorías y modelos que intentan explicar la discalculia. La teoría más aceptada mantiene la hipótesis de que el discalcúlico tendría un déficit en base del sentido numérico o en la asociación entre el sentido numérico y la representación simbólica de los números. Entonces, saber identificar cantidades, por ejemplo. Alan. Me llamaba la atención, licenciada, en el video que se presentó sobre la discalculia, que una de las razones por la cual sucede esto es que en el niño hay cierta normalidad en el funcionamiento de ciertas zonas cerebrales, específicamente en las zonas parietales que, además de procesar información temporal, espacial, es encargada del procesamiento matemático, ¿no? Y también mencionaban una cierta reducción de materia gris en el surco intraparietal izquierdo, que sabemos que el lóbulo izquierdo está encargado del razonamiento analítico. Ajá. Y me parecía muy, muy interesante esa parte. Y por eso se habla de que es un trastorno con origen multifactorial, porque hay factores orgánicos también que pueden influir en la capacidad de poder desarrollar o desempeñar correctamente operaciones matemáticas. El diagnóstico de la discalculia es algo más complejo que el de la dislexia, ya que por una parte no existen criterios unificados ni variabilidad de pruebas estandarizadas. Y también existe una gran variabilidad interpersonal en cuanto al aprendizaje de las habilidades de matemáticas. Depende bastante del contexto académico en el cual se desarrolla el niño. Muchas personas desarrollan esta ansiedad o temor en las matemáticas porque tuvieron malas experiencias en contextos anteriores, ¿no? Entonces,
en la escuela tuvieron una mala experiencia, en el colegio tuvieron una mala experiencia, en la universidad ya tienen como esa predisposición. Pero eso depende mucho del contexto y la forma en la que la educación o la persona que está encargada de dar la clase impartía los conocimientos, ¿no? Al igual que sucede con la discalculia es un trastorno que se puede tratar, pero no se puede curar. Entonces, con la edad, muchos pacientes desarrollan habilidades matemáticas básicas, pero al llegar a la adolescencia, la mitad de ellos continuará presentando una afectación grave. Entonces, puede ser funcional para el día a día, pero pues no van a ser personas que logren desarrollar estas habilidades matemáticas más complejas, ¿no? De cara al diagnóstico diferencial, es necesario conocer otro trastorno denominado ansiedad matemática. Este trastorno puede aparecer en personas discalcúlicas como consecuencia de dificultades que genera el trastorno de aprendizaje, pero también en personas sanas, por lo que podría inducir a un diagnóstico erróneo. Entonces, justamente lo que estábamos mencionando anteriormente, esta ansiedad matemática. Y sucede bastante frecuente en las aulas de clase, ¿no? Haciendo un sondeo hace unos años, preguntando por las razones por las cuales varios estudiantes deciden entrar a la carrera de psicología, una de las razones fue, es una carrera que no tiene números, no se trabaja con números. Entonces, ya está la tendencia de cierta porcentaje de la población que evita contenido que tenga que ver con matemáticas, justamente por estas dos razones, ¿no? Evidentemente pueden tener un problema para desempeñar cálculos matemáticos, pueden tener discalculia, o las experiencias pasadas le generaron esta ansiedad matemática y por lo tanto evitan situaciones o materias en las cuales se tenga que ver con números. No sé qué pueden hablar acerca de este tema específico, acerca de la ansiedad matemática y la discalculia. ¿Cuál ha sido su experiencia? Si han escuchado de personas que tienen esta característica. Lick, en lo personal, se me escucha bien. Sí, sí. Sí, Ok. En lo personal, el periodo pasado tuve un licenciado en una clase que él nos relataba que cómo ha sido su trayectoria de siendo licenciado, de ahí en la maestría, en cómo ha sido, porque él padece de discalculia y de dislexia. Entonces, él tiene un máster en investigación. Entonces dice que para él fue casi imposible estar estudiando lo que a él le gustaba y que se tuvo que esforzar hasta el triple incluso para poder entenderle y poder manejar, porque en la maestría pues se ve mucha matemática. Entonces, eso creo que ha sido el caso como más cercano que he tenido. Ahora, él lo abordó de una manera diferente, ¿no? En vez de generar esta ansiedad matemática y evitar contenido que tenga que ver con matemáticas, se retó. Sí, Retó la dificultad que tenía para poder aprobar las clases. Gracias, Harry. Lick. Rizna. Bueno, yo no conozco de alguien con discalculia ni yo creo tenerla, pero digamos, en mi caso a mí se me cuestan demasiado los números. Entonces, cuando yo llevé método TOEFL, yo sufrí bastante y era estadística. Claro. Entonces, y sí, hasta sentí que el licenciado me presionó bastante porque era la única que no le estaba dando el rendimiento. Hasta para los exámenes, me acuerdo de que él me puso un día en un examen, o sea, a repetir exámenes y solo estábamos él y yo, porque él quería ver por qué él estaba fallando, pero es que realmente no sé, no le termino de dar a los números. ¿Pero usted cree que eso
se derive a que tal vez no tuvo maestros que le dieran una buena base en matemáticas. Yo le soy sincera, yo creo que yo sí he tenido buenos maestros, digamos hasta en el colegio yo he tenido un licenciado que él trataba de darnos técnicas, nos daba tutorías, yo tuve tutorías por aparte, pero no sé por qué no termino de dar resultados. Interesante. Entonces esa ha sido como mi mayor experiencia y sí ha sido bastante frustrante. Sí. Sí, me imagino que sí. Y luego tenemos el trastorno de aprendizaje no verbal, que también en la literatura se le conoce como TANB. Es el menos conocido de los trastornos de aprendizaje. Entonces la pregunta aquí es, antes de entrar en contacto con este contenido, ¿quiénes ya habían escuchado acerca del trastorno de aprendizaje no verbal? Yo no lo había escuchado, Lick, sinceramente. Ok, Nesby. Gracias. En lo personal tampoco yo. Ni yo, Li. Sí, es diría que de los que menos se habla. Y esto es a varias razones, entre los que se encuentran el hecho de que no existe una definición consensuada para el mismo y que aún no se ha reconocido como una entidad propia de algunos ámbitos. En la literatura médica existen diversas entidades clínicas que muy probablemente coinciden o se solapan con las características del trastorno de aprendizaje no verbal. Entonces, justamente lo que mencionábamos anteriormente. Esta es una de las razones por las cuales no se habla mucho acerca de este trastorno de aprendizaje, es porque tienen muchos síntomas que coinciden con otros trastornos. Entonces, es bastante difícil poder hacer este diagnóstico diferencial. Entonces podemos tener, por ejemplo, el trastorno del aprendizaje socioemocional, el síndrome del hemisferio derecho, el síndrome de Gertzmann del desarrollo, el déficit en atención, control motor y percepción, el trastorno de aprendizaje procedimental o algunos otros trastornos. Entonces tiene una prevalencia desconocida ya que existen escasísimos estudios epidemiológicos al respecto. Entonces, de lo que vieron en el video con respecto a los trastornos, al trastorno del aprendizaje no verbal, ¿cuáles son algunas de las características que ustedes pueden mencionar que se describen en el video? Una de las cosas que noté, bueno, que decía en el video, es que le gustaba hacer amigos y así, pero le costaba como mantener conversaciones, ¿verdad? Como entender sarcasmo o cosas así, ¿verdad? O sea, le costaba como comprender. Creo que era como lo que decía la compañera, que ellos decían que se les hacía fácil hacer amistades, pero mantenerlas se les hacía difícil porque al momento de interpretar verbalmente lo que no se puede decir, les costaba, tal vez no lo interpretaban de la mejor manera o no lo interpretaba correctamente. Entonces por eso se les dificultaba mantener amistades. Okay. Muy bien. ¿Qué más? También mencionaban, Lee, que les costaba bastante gestionar y percibir el concepto del tiempo y también tenían falencias en las habilidades visoespaciales. Y como ya lo dijeron las otras compañeras, tenían un déficit en la competencia social. También comentaba, por ejemplo, que tenía buena ortografía, pero la caligrafía no era legible o era muy difícil de leerla.
y que ese síntoma se traslapa con los síntomas de las disgrafías, cuando la caligrafía es bastante torpe. Ujú. También son vulnerables emocionalmente por el hecho de no, precisamente por no entender gestos en cuanto a la comunicación social. Ujú. Sí, limita bastante la comunicación, limita bastante también el desempeño en el ámbito espacial, ¿no? Porque altera o tiene una alteración en la percepción táctil y visual. Entonces, tiene bastantes problemas de coordinación o psicomotricidad. Eh, Sus movimientos motores son bastante torpes, pobre coordinación, em, y eso hace que sea difícil desempeñar ciertas tareas en el día a día. Rodolfo. Creo que otra de las características que hablaban era que los niños tienen buena ortografía, pero en cuestión de escritura la letra es algo ilegible. Entonces, a veces, bueno, yo cuando vi el video me comencé a pensar que pues a veces podía ser contradictorio, porque también una de las características también que dicen los compañeros, creo, son las relaciones que tienen con los niños. O sea, puede ser, quizás, no sé, confundir a los padres, puede confundir, porque se puede asociar con carácter o con que el niño está formando temperamentos y que está haciendo cambio de amistades, pero creo que llega más allá de eso y es parte del... Ujú. Correcto. Bueno, y eso del problemas para la escritura, o sea, en el sentido de que la letra no es tan legible, corresponde con la torpeza motora, ¿no? Esa mala coordinación. Presencia de una afectación de memoria táctil y visual, o sea, que les cuesta bastante retener información a través del tacto o información visual. Problemas para la formación de conceptos y la capacidad de resolución de problemas. Déficit en algunas dimensiones del lenguaje. Justo lo que ustedes están mencionando, poder entender el trasfondo de la conversación, lo que se le quiere decir, interpretar correctamente una conversación. Sin embargo, estos pacientes tienen habilidades más preservadas o menos alteradas, como son la atención auditiva y verbal y la motricidad simple. Clínicamente esto se traduce como una torpeza motora y mala coordinación. Entonces eso va a asociarse con dificultades para la grafomotricidad, realizar adecuadamente la escritura, comprensión lectora, mecánica y de operaciones de cálculo, matemáticas y ciencias. Entonces, este trastorno hace que la afectación no sea solamente a nivel de motricidad o percepción táctil y visual, sino que debido a estas características o estos aspectos que afecta este trastorno, va a tener cierta repercusión en la comprensión lectora que pueda tener el niño, en operaciones mecánicas, operaciones matemáticas y en ciencias. La principal disfunción es la dificultad para adquirir y automatizar procedimientos motores y estrategias cognitivas de resolución de problemas. Y luego tenemos el trastorno de déficit por déficit de atención y hiperactividad y el síndrome de Asperger, que ya hablamos de eso un poco la semana pasada. Retomando el tema, las tres características básicas del trastorno por déficit de atención y hiperactividad son ¿cuáles? ¿Cuáles son como los tres indicadores principales del trastorno por déficit de atención e hiperactividad?
Lick, no lo mencionó usted antes, me parece, Ajá. ¿Cuáles son? ¿verdad? Mencionó de que tenga un coeficiente intelectual normal, ¿sí? ¿También aplica para este también? Sí, para los trastornos de aprendizaje, la persona tiene que tener un coeficiente intelectual normal Ajá. para poder determinar que es un trastorno de aprendizaje, porque si no, las afectaciones pueden deberse más bien a un déficit intelectual y no tanto trastorno de aprendizaje como tal. Pero el TDAH tiene 3 características principales. ¿Cuáles son esas 3 características? Uno es problema de atención, Atención. otro es problemas para controlar impulsos Impulsividad. y hiperactividad. Hiperactividad. Entonces, atención, hiperactividad e impulsividad. Se pueden presentar los 3 o dos, dependiendo del tipo de trastorno por déficit de atención tenga el niño. Y pues si hay una correlación o una asociación entre trastornos de aprendizaje y TDAH. Si usted tiene un niño que le cuesta poner atención, le cuesta estar quieto, probablemente no procese toda la información que que el docente le está dando, ¿no? Entonces repercute también en el desempeño académico. La comorbilidad que tiene el TDAH y la dislexia ha sido descrita ampliamente. Hay cifras muy dispares que incluso llegan al 65%. Recientemente se ha postulado la teoría de que la dislexia y el TDAH tendrían una base neurobiológica en común, probablemente relacionada con la disfunción de los circuitos atencionales y las funciones ejecutivas. Entonces, la comorbilidad que existe entre TDAH y dislexia, sí, el origen de esos trastornos es un origen neurobiológico. También se ha estudiado la comorbilidad con la discalculia. Aquí el porcentaje es menor. Y muchos niños con TDAH también padecen discalculia y que la cuarta parte de los niños discalcúlicos tienen de forma comórbida TDAH o dislexia. Como se comentó previamente, en estos pacientes el grado de afectación suele ser mayor. Y luego tenemos el síndrome de Asperger, que es un trastorno del espectro autista. ¿Cuáles son las características del trastorno del espectro autista? ¿Cuáles podrían decir que son las principales características que tiene? Conducta estereotipada, por ejemplo. Ajá, conducta estereotipada. Muy bien. ¿Qué más? Hay un déficit bastante significativo en el, bueno, en el desinterés social, la integración o interacción en sí con otros. Entonces no les interesa interactuar con otras personas. ¿Qué más? Tienen retraso en el lenguaje, Lee, y también también tienen características de impulsibilidad e hiperactivos. Tienen podrían tener dificultades para la comunicación y el lenguaje. Tienen conducta estereotipada, como lo mencionaba. Conducta poco flexible también y intereses bastante restringidos. Entonces son personas que se enfocan en un tema específico y su interés o su atención está como en ese tema específico. Si en una rutina específica, si usted lo saca de la rutina, le genera un caos. Son personas un poco inflexibles en ese sentido de alterar sus rutinas diarias, ¿no? Y la interacción que tienen con las personas. Muchas de las características clínicas del trastorno de aprendizaje no verbal se superponen a las del síndrome de Asperger. Por eso, otra vez, la dificultad para poder diagnosticar el trastorno de aprendizaje no verbal.
Por lo que muchos autores mantienen que el trastorno de aprendizaje no verbal y el síndrome de Asperger podrían representar varios grados de gravedad del mismo trastorno. En la literatura, las diferencias entre ambos trastornos generalmente se basan en que no todos los niños con trastorno de aprendizaje no verbal muestran un déficit social tan grave. Ajá, dificultad para hacer contacto visual, mantener la mirada. Esta es una de las características que podría ser la diferencia entre el trastorno de aprendizaje no verbal y el síndrome de Asperger es justamente la interacción social. Ustedes mismos hablaron anteriormente de que el niño que tiene trastorno de aprendizaje no verbal no le cuesta hacer interacción social, pero le cuesta mantener las amistades. En comparación, una persona con síndrome de Asperger es bastante torpe socialmente. Entonces, esa es una de las características que sirve para diferenciar estos dos trastornos. Tampoco presentan habitualmente rutinas y rituales comportamentales, o sea que no son personas que requieren como una estructura tan rígida y si se salen de esa estructura o de su rutina, no les va a generar tanto caos como una persona que tiene trastorno o el síndrome de Asperger. Entonces esas podrían ser algunas de las características que podrían diferenciar entre un síndrome y el trastorno del aprendizaje no verbal. No sé si tienen algún comentario adicional. Yo tenía una duda, licenciada. Sí. Dentro de lo que son, bueno, dentro de lo que es el espectro autista, se encuentra el síndrome de Asperger. ¿O son dos constructos separados? Ahora se habla de trastorno del espectro autista. Ya no tanto como autismo y Asperger, sino se habla del trastorno del espectro autista. Perfecto, Luis, gracias. Lick, hace no mucho tiempo leí que se dividía como en dos niveles, el espectro autista, no sé si estoy mal. ¿Cuáles son esos niveles? Es que según lo que leí, eran nivel 1 y nivel 2, dependiendo del grado en el De la que... gravedad. Ajá, exacto. Exacto. Sí, como la mayoría de los trastornos psicológicos, el grado de afectación determina obviamente el nivel. Entonces, qué tanto esté afectado va a determinar el nivel del trastorno. Ok. Muy bien. Entonces, estoy viendo el calendario de actividades y vamos a ver, proyectar. Aquí perdón. Entonces, para la unidad 2, que son problemas de aprendizaje, tenemos dos actividades: análisis de una película y desarrollar una herramienta educativa. Esta actividad la vamos a desarrollar en clase la próxima semana. La número 2, el análisis de la película. Perdón, yo le voy a colocar el enlace en el campus y los lineamientos para cómo desarrollar el análisis de la película. Obviamente estamos desfasados con las fechas, entonces podemos dejar el análisis de la película para el próximo jueves, que sería jueves 3 de noviembre, y el desarrollo de la herramienta educativa la vamos a empezar a trabajar en la siguiente sesión, que sería de teledocencia el 1 de noviembre, el martes 1 de noviembre. El examen se corre hasta que terminemos con estas dos actividades. Entonces, probablemente el examen estaría programado
si no es para la semana del 7 de noviembre, sería para la semana del 14. Entonces, por ahí más o menos sería el examen. Y en este caso sí sería presencial. Entonces sería el martes para el grupo, para el primer grupo, aquí está anotado, grupo A, y el jueves para el grupo B. Y esas serían las actividades que vienen para los próximos días. Yo esperaría que para mañana les dé los resultados del primer examen para ver cómo van y subirle la retroalimentación de los videos, ¿no? En el campus para que puedan ir viendo cómo vamos con las actividades hasta ahorita. No sé si tienen alguna pregunta o algún comentario adicional. Nick, lo de análisis de película, ¿eso es en grupo o va a ser individual? No, individual. Okay. Este es individual. Sí. Usted nos va a dar la Gracias por la pregunta. nos va a indicar o Sí, yo le voy a poner el enlace o el título de la película y los lineamientos para hacer el análisis. Entonces, 3 o 4 preguntas acerca de la película que usted va a tener que desarrollar y entregar en el campus. Ok. Sí. Entonces, en la tercera unidad sí ya es bastante mucho más práctico, es evaluación psicológica en el ámbito educativo. Entonces vamos a ver ya evaluación y los informes y planes remediales y de estimulación. En clase, y no sé si se lo dije al grupo E, pero vamos a evaluar niños de una escuela. Se me acercó una persona que tiene, que ha visualizado la necesidad de poder evaluar varios niños en la escuela que trabaja. Entonces estoy coordinando para poder, seleccionar a esos niños y poder evaluar y apoyar, hacer vinculación en ese sentido. Entonces, inicialmente en la clase habíamos mencionado que ustedes tenían que buscar a un niño para poder evaluar. Ahora vamos a trabajar con los niños de esta escuela. Entonces, cuando ya tengan los detalles, yo se los voy a comunicar para poder irnos organizando. Y se trabajaría en los tríos que hemos estado trabajando. Trabajaríamos en tríos, en realidad. sería presencial entonces, Lick. ¿El qué? Esas evaluaciones con los niños o lo haríamos virtual igual. No, las evaluaciones van a ser presenciales. Sí. Sí. La entrevista de los padres sí pueden hacerla virtual, pero ya trabajar con los niños sería de forma presencial. Lo bueno es que las pruebas que vamos a ver en esta clase son bastante cortas, entonces se pueden aplicar todas en una sola sesión y procederíamos luego a la calificación y el desarrollo del informe psicológico. Lick, buenas tardes. ¿Y la aplicación de las pruebas se van a grabar o...? Sí. Sí, ok. Gracias. De nada. Lick, y otra pregunta. ¿Tendremos que ir con el uniforme o con la camisa de la carrera? Cualquiera de las dos está bien. Gracias. Con gusto. Lick, yo tengo una consulta. Sí. Bueno, es que fíjese que yo a inicio de periodo, yo en la primera y la segunda clase creo que no pude, tuve un percance con mi computador y no pude entrar a la clase. Entonces no sé, estoy perdido con respecto a qué pruebas se van a utilizar o si cuando usted nos esté dando la parte de los test, no sé si... Aquí. Vamos a ver el ABC, Jordan y Massey. ¿Esas pruebas hay que conseguirlas? Sí, ¿O yo las estoy prestarán? haciendo... Si usted conoce a alguien que la tiene,
sería ideal que usted la pueda conseguir. Estoy viendo si en el SEM las tienen, no estoy segura de cuáles tienen ahí. Pero se pueden conseguir, pues. Entonces sí, yo estoy haciendo las averiguaciones del caso. Lick, yo tenía una pregunta acerca de las Wechsler, porque yo quiero conseguir las pruebas y me preguntan de cuáles son las que ocuparía de escalas Wechsler. Probablemente trabajemos con WISC. Ok. Probablemente trabajemos con WISC. Ok. Muy bien. Si no hay más preguntas, entonces con eso concluiríamos la sesión de hoy. Nos miraríamos de nuevo el próximo martes. El próximo martes va a ser teledocencia, ¿verdad? Virtual, sí. Muchas gracias, Lick. Con gusto. Gracias, Lick. Buenas noches. Gracias, Lick. Gracias, Buenas Lick. noches. Buenas noches, Lick. Gracias. Buenas noches. Recording stopped.